Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de gestión financiera para la industria de la construcción. Vamos a ver el módulo número 4, donde vamos a estar trabajando en la gestión de costos y el control post-contrato. O sea, ya nos han asignado un contrato y vamos a comenzar a trabajarlo. Muy bien. La primera clase, la primera parte de esta clase está compuesta por lo que es la etapa post-contrato. Aquí vamos a profundizar en cómo vamos a gestionar los costos y vamos a controlar los cambios en esta etapa post-contrato. Esta parte es muy importante porque ya comenzamos a controlar el proyecto de construcción. Vamos a aprender estrategias, vamos a tener herramientas y metodologías aplicables para garantizar la ejecución eficiente dentro de este presupuesto y del cronograma planificado, lo que va a hacer que podamos minimizar riesgos y vamos a poder maximizar definitivamente la rentabilidad de nuestro proyecto. Así que les doy la bienvenida y vamos a comenzar. Vamos a comenzar analizando lo que son las etapas post-contrato. Para empezar vamos a hablar de los conceptos, ¿ok? Entonces, para poder entender esta etapa post-contrato, ¿cuál es su definición? Es el periodo que va a iniciar tras la firma del contrato. Ya me asignaron el contrato, comenzamos a trabajar. Y esto llega hasta la entrega del proyecto. Es decir, ya me asignaron el proyecto, yo tengo que hacerme responsable ahora hasta llegar a su finalización y su entrega. La importancia del control financiero y operativo dentro de esta etapa es, digamos que la médula espinal de esta etapa, porque un mal control lo que puede hacer es que nos desviemos de nuestro presupuesto y eso nos pueda incrementar los costos, incrementar las desviaciones, los sobrecostos, la baja rentabilidad, hasta en un 30% sobre el presupuesto que teníamos identificado originalmente. Entonces, nosotros lo que vamos a estar trabajando en esta etapa post-contrato es en controlar este presupuesto, en controlar este contrato, para que no nos enfrentemos a este tipo de desafíos que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos que vamos a trabajar con contratistas y tenemos incumplimientos contractuales por las fechas, por los retos, por la falta de recursos. Tenemos modificaciones en el alcance del proyecto, puede ser porque el cliente me lo pidió o porque me encontré material tipo de piedra que no había considerado en mi anteproyecto, en todos los análisis arquitectónicos y todo eso. Entonces tiene que haber modificaciones en el alcance del proyecto. Puede haber también retrasos en la entrega de los materiales y en la ejecución de las actividades. Esto tiene que ver con la parte de los proveedores, donde como yo no tengo una buena planificación, los proveedores me entregan de manera tardía o tengo que comprar a un precio mayor porque no tengo una buena planificación, no tengo una buena cadena de suministros, compro material de más, compro material de menos y falta de control y comunicación entre las áreas involucradas. Entonces, también aquí tiene que ver con la parte administrativa, financiera, contable, dirección, clientes, inversionistas, donde no tenemos una interrelación entre cada uno de estos stakeholders o involucrados del proyecto. Vamos a ver una tarea aquí que está muy fácil de llevar a cabo y es que vamos a analizar un proyecto de un edificio comercial donde el presupuesto es de 5 millones de dólares, donde se identificó que el 60% del presupuesto se había consumido en los primeros 6 meses, cuando el plan indicaba que debería de ser un 50% a esta fecha. Se analizaron cuáles son las opciones correctivas y cuáles son sus impactos. Y tú tienes que identificar cuál es la valoración de los costos, el valor ganado y la curva S. Identifica cuáles son las razones por las que se consumió presupuesto de más y también identifica cuál es el destino del proyecto bajo estas características. Entonces, esta tarea te la voy a dejar para que podamos continuar con nuestro módulo de gestión de costos. Para esto vamos a tener lo que es la clase de control de costos y gestión de proyectos. En esta sesión sobre la gestión de costos, en la parte de postcontrato,
Vamos a abordar lo que es el proceso que comienza, como les decía, después del contrato. Vamos a estar hablando del control de costos, informes de costos y órdenes de cambio. Antes de esto yo les dejé una grabación donde se hace el resultado de esta clase, el resultado de este ejercicio que tenemos acá. Se los grabé en vivo, entonces se los voy a dejar aunado a este video para que ustedes puedan apoyarse y realizar esta tarea. Pero el ejercicio está muy sencillo con respecto a todos los temas que hemos visto anteriormente. Muy bien, dicho esto, vamos a estar hablando del control de costos. Es el proceso de monitoreo y ajuste de los gastos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces yo voy a estar monitoreándolo, lo voy a estar supervisando y voy a estar registrando, solicitando y autorizando los cambios para que podamos identificar cualquier desviación del presupuesto lo antes posible y tomar medidas correctivas o medidas incluso preventivas en algunos de los casos donde tenemos cierto tiempo de anticipación para poder hacer movimientos. Uno de los métodos más utilizados en la industria de la construcción es la curva S, así como se ve en el gráfico, la cual muestra cuál es la relación entre el gasto acumulado, que está acá, esta roja, contra lo planeado. ¿Qué es lo que hace esto? Que nos dice cuál es el estatus del proyecto en tiempo real, y lo que queremos es que esta curva sea lo más estable y predecible posible. Entonces es una herramienta fundamental para lo que es la gestión de proyectos. Si el crecimiento que vamos viendo de esta curva va siendo de manera abrupta y definitivamente circunstancial con respecto a la de planificación, entonces podrá significar de que tenemos problemas en la gestión del proyecto en este momento y que hay que tomar acciones correctivas. Supongamos que estamos construyendo un edificio comercial, es el ejercicio que les acabo de dejar en el tema anterior, donde tenemos un presupuesto inicial de $5 millones durante los primeros 6 meses. La curva S muestra que hemos gastado un 60% del presupuesto cuando el original debería haber sido solamente un 50%. Deberemos investigar y encontremos por qué los sobrecostos provienen de un incremento en el precio de los materiales de cimentación. Entonces, este primer indicador nos va a decir a nosotros cómo es que vamos, y va a ser el punto de partida para investigar qué fue lo que sucedió para que lleguemos a esta situación donde estamos por encima de lo planeado con respecto al manejo de los tiempos estipulados en el proyecto. Los tiempos y los recursos estipulados en el proyecto. También investigamos, y lo que hicimos fue que encontramos que los sobrecostos provienen de un incremento en el precio de la cimentación, como les había dicho. En este caso, las opciones para corregir esta desviación podría ser renegociar los contratos con los proveedores, ajustar el cronograma de adquisiciones para reducir costos, optimizar el diseño de las futuras etapas para compensar el sobrecosto, ver si se lo voy a adjudicar al cliente o es un tema de que pues, me va a afectar directamente a mi rentabilidad, o si yo tengo el suficiente espacio para poder negociar, ya sea con proveedores o con el cliente. Y recuerden lo que les dije al principio, que es crucial identificar cualquier desviación del presupuesto lo antes posible para poder tener medidas correctivas. Si tenemos un control de costos adecuado, vamos tenemos un ERP especializado como AdControl para el control de costos de los proyectos, no vamos a tener que estarnos preocupando realmente por las desviaciones de estos presupuestos, ya que en tiempo real el sistema me va a estar controlando, me va a estar topando todos los costos en tiempo real y no me va a dejar utilizar más presupuesto del que yo tengo planteado. Y aquí se minimizan las acciones correctivas, si no estamos hablando más bien de acciones preventivas. Sin embargo, este tipo de reportes yo se los dejo aquí en caso de que ustedes no cuenten con un ERP actualmente,
para que puedan hacer su proceso de investigación, que es mucho más tardío, más tedioso, lento, si ustedes manejan, por ejemplo, sistemas como un Excel. Ok, vamos a estar hablando de los diferentes tipos de reportes que son necesarios, también que son medulares dentro de nuestro control de costos, y es importante hacerles saber de que el control de costos no solamente debe ser preciso, sino que también debe ser muy claro y debe ser útil para todas las partes involucradas. En un informe típico se debe encontrar, por ejemplo, un resumen ejecutivo, la explicación breve de dónde está el proyecto, cuáles son mis costos, mis ingresos, mi rentabilidad, porcentaje, fechas, y ya estuvo. Es una explicación breve del estado financiero del proyecto. Después, desglose de costos y gastos por categoría. ¿Dónde estamos gastando en este momento? ¿Ok? Costos y gastos por categoría. ¿A dónde se está gastando? ¿Qué tipo de material estoy comprando? ¿Quién es mi top 10 de contratistas? ¿Mi top 10 de materiales? ¿En qué estoy gastando más? ¿En qué partidas? ¿En qué estoy avanzando? Etcétera. Adicionalmente, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con nuestros costos, pues siempre compartirlos, siempre compararlos contra nuestro presupuesto para que nosotros tengamos un punto de partida. Entonces aquí tenemos nuestro presupuesto contra los costos generados al momento, partida por partida. Hay muchas veces que yo me encuentro con prospectos que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo esta información no la tengo, me gustaría tenerla, porque como yo uso Excel, al momento yo tengo mi presupuesto por un lado y mi control de costos por otro lado, entonces están desconectados mis reportes, y hacer ese match entre la información de costos de la ejecución real del proyecto contra el presupuesto está completamente desconectado y es una pesadilla armarlo. Entonces aquí no nos preocupamos por generar este tipo de reportes de manera manual, sino de que solito se nos va generando a través del sistema de control ERP. Este tipo de análisis de controles de costos y de presupuestos nos hacen a nosotros estar enterados de cuál es la situación real del proyecto, a qué nos vamos a enfrentar, a qué nos estamos enfrentando, qué posibilidades hay de enfrentarnos a algún reto en las siguientes semanas, meses. Ahora, tercer punto, este de acá es sumamente valioso, el control de, de cambios. Para una constructora o una desarrolladora inmobiliaria que es formal, que quiere realmente crecer y que quiere realmente tener un control de costos, debe de tener un control de cambios, una supervisión sumamente detallada, controlada hacia los cambios que puedan suscitar del proyecto. Entonces aquí tenemos un presupuesto original que ha venido sufriendo cambios, pero que además pasa por un proceso de autorizaciones, un ciclo de vida de aprobaciones y de registro de documentación para ver si realmente es aprobada o no. ¿Cuál va a ser la implicación que voy a tener yo en mi presupuesto? ¿Cuál va a ser la implicación que voy a tener yo en mi rentabilidad? Si este cambio, si esta aditiva, si esta deductiva, me van a generar algún tipo de problema más adelante financieramente. Entonces, cuando ustedes tengan un control de cambios, mi sugerencia es que tengan también lo que es la identificación de cuál va a ser el impacto financiero en el presupuesto, el impacto total en el presupuesto. Que sea identificable si la podemos cobrar, si es algo que es adjudicable, es un error nuestro. ¿De qué tipo de error es? ¿Es un tipo de error de presupuesto? ¿Es un tipo de error de compra de materiales? ¿De la gestión del proyecto, del tema de tiempos, etcétera? Y que nosotros podamos identificarla perfectamente para que este tipo de error pues ya no sean recurrentes. Y comenzar a mitigar estos cambios o estos errores que podamos llegar a tener. Un control de cambios no quiere decir un control de errores, no necesariamente. Un control de cambios implica absolutamente todos los cambios que puedan llegar a vivir adentro del proyecto.
Entonces, esta parte es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta dentro de sus reportes de control de costos. Adicionalmente, en nuestros informes de costos debe de venir acá todo informado sobre los costos por categoría o costos por partida o costos por ubicación. Entonces aquí yo puedo entender cuál es la situación actual de cada partida presupuestal, de cada etapa del proyecto con respecto a lo que yo tengo planeado. Esto lo que va a hacer es cómo me va a responder la pregunta de cómo se está gestionando mi presupuesto y cómo puedo yo gestionar una reserva por alguna situación de imprevistos o un registro de modificaciones presupuestarias o cuál es el detalle de los gastos que estoy teniendo. Yo lo que necesito es una explicación de cuál es mi situación real en este momento, sin tener que yo esperar días, semanas. Muchas veces me ha tocado entender de que a algunos clientes pues les llega la información hasta con un mes de retraso, ¿vale? Vamos a hablar sobre las órdenes de cambio aditivas y deductivas. Mucho ya expliqué en este tema. Vamos a estar hablando de lo que genera un descontrol financiero, desviaciones en el cronograma, conflictos contractuales y registros legales. Las órdenes de cambio lo que provoca es que yo pueda tener un control verdadero sobre un presupuesto cerrado. Yo ya generé mi presupuesto, lo cerré, aunque sea de manera incompleta o paulatina, yo lo cierro ese presupuesto y yo me voy hacia adelante con un control por cambios. Ese control por cambios me va a ayudar a identificar estas 4 ramificaciones, donde si el sistema de control, por ejemplo, de órdenes de cambio, los costos pues, no pueden aumentar sin ningún tipo de justificación ni registro. Es decir, si yo no hago mi solicitud como catering y yo tengo esa responsabilidad, entonces no puede haber ningún cambio. Si no autoriza a Juanito Pérez, porque él es la persona responsable, pues no puede haber ningún cambio en el presupuesto, salvo que esté la autorización de Juanito Pérez o de Fernando Arriaga, que es el otro responsable. Entonces, este descontrol financiero se va a mitigar definitivamente porque vamos a tener un control por procesos de autorización. Todos los cambios también que no sean documentados es importante tener en vista de que pueden causar retrasos en la entrega del proyecto. Entonces, estos cambios tienen que ser perfectamente documentados a través de las órdenes de cambio, aditivas o deductivas, para que no tengamos desviaciones en el cronograma. Si ya tenemos nosotros cuál es la visión, la visibilidad de qué nos puede impactar presupuestalmente, también podemos tener el dato de cuánto nos puede impactar en la parte de los tiempos. Ahora, si los cambios, por ejemplo, no se formalizan en esta parte de acá de los conflictos contractuales, puede haber disputas entre las partes involucradas. Si es algo que el cliente me lo solicitó, por ejemplo, yo soy una constructora y el cliente me lo solicitó, bueno, te mando mi aditiva, tú me la autorizas, me la firmas digitalmente y entonces en ese momento yo procedo a generarla. O si, y bueno, nuevamente con las partes involucradas también puede ser del lado de costos porque hubo un incremento en el acero o en el material en específico. Y entonces, pues las partes involucradas deben de estar enteradas a un nivel de proceso. Si tenemos cambios no aprobados adecuadamente, puede derivarnos problemas legales y reclamos, ya sea con el cliente, con el contratista, con el proveedor, etcétera. Entonces, lo mejor es siempre tener un proceso de órdenes de cambio y tener toda su documentación perfectamente generada.
Muy bien, como reflexión final hemos cubierto todos los aspectos fundamentales del control de costos en la etapa postcontrato. Así que recuerden que un buen control de costos requiere monitoreo constante. Los informes de costos deben de ser claros y precisos. Las órdenes de cambio deben de documentarse y evaluarse correctamente, así como lo estamos haciendo aquí en pantalla, con el sistema AdControl ERP. Y una adecuada gestión de órdenes de cambio previene los sobrecostos y los retrasos innecesarios. Si quieres conocer más sobre AdControl ERP, te invitamos a visitar nuestra página web en adcontrol-erp.com. Ahí puedes gestionar una cita con cualquiera de nuestros consultores y gerentes de ventas para que ellos te puedan orientar y tener una reunión de diagnóstico donde te puedan explicar cómo trabajar mejor tus controles de costos. Un abrazo y hasta la próxima.